Qué bueno poder estar aquí toditos juntitos, como dice la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En el día de ayer el Señor nos hablaba a través del pastor de la obra, de las palabras de Jesús en la cruz, de la obra de Él en la cruz. Y hoy vamos a hablar de la resurrección. Entonces vamos a buscar ahí en nuestra Biblia Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. Lucas 24, versículos 46 y 47. ¿Ya lo tenemos? Bueno, entonces dice así, y les dijo, que está hablando Jesús a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley, en mi ley, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estas palabras fueron las que Jesús expresó justo antes de que ellos fueran a Betania. En Betania fue cuando el Señor dice que los bendijo y ascendió a los cielos. Ahí estaban, creo que en Galilea, y luego se fueron para Betania. Ya es lo último que Él les dijo. Este mensaje de predicación de los discípulos fue fundamentado en la resurrección. Si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, ¿cómo creen? Predicar. Decir, este hombre hizo maravillas, milagros y prodigios. Pues era el Mesías, pero murió, fue enterrado y murió. O sea, un Mesías fracasado. Pero la base y el fundamento, murió, pero resucitó. Y de todas maneras, Él se le presentó a muchos antes de que ascendiera. La resurrección de Jesús también a ellos les dio la motivación y las fuerzas para buscar el poder para llevar las buenas nuevas, y recibieron ese poder del Espíritu Santo, cumplieron con la gran comisión a tal punto que dedicaron sus vidas por completo a servir a quien les encomendó la tarea, al que murió en la cruz y resucitó. Los discípulos sabían que tenían enemigos reales y fuertes, los mismos que crucificaron a Jesús, pero aún así cumplieron con la valiosa labor asignada. No todos a quienes se les predicó aceptaron la palabra de Dios, pero muchos fueron bautizados y se congregaban, y la palabra de Cristo daba fruto y se extendía la predicación, y luego de Jerusalén ya a Samaria, y como dice el Señor, y hasta lo último de la tierra. El mundo necesita conocer a Cristo, que nos ama tanto, que murió por nuestros pecados, que resucitó y que también nos resucitará para vida eterna. Era un momento muy emotivo cuando Jesús estaba allí con sus discípulos, cuando estamos leyendo esta parte de la Escritura. Era un momento muy emotivo, porque dice que tenían gozo, que es más, tenían tanto gozo que no podían creer que Jesús estaba vivo. Dice, después de haber experimentado esa muerte cruel y ahora resucitado, se maravillaban. Se había cumplido lo que el mismo Jesús les había dicho, porque Él dijo, era necesario que esto se cumpliera, porque ¿recuerdan que yo les dije cuando estaba acá? Y a ellos se les había permitido ver este milagro, lo mismo que habían hablado de ellos, de Jesús, de la muerte y la resurrección en el Antiguo Testamento. A ellos se les permitió ver este milagro. Dice aquí también
en el versículo 45 que Jesús les abrió el entendimiento para que cumpliesen, para que comprendiesen las escrituras. En el original griego traduce: Jesús abrió completamente la mente de ellos. Y bueno, y Dios da entendimientos a uno y a otros no. A ellos les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pero es necesario, para tener esta iluminación divina, para entender las escrituras, es necesario 3 cosas. Y los discípulos las tenían. Una, actitud de adoración. Adoración en espíritu y en verdad, para cumplir con los propósitos para los cuales estamos aquí. Nosotros no hemos sido creados por Dios. No, Dios creó ahí un muñeco de barro, sopló aliento de vida y nos formó. Vaya al mundo y haga lo que... No, Él no hace nada así. Ustedes ven la naturaleza, hasta los árboles que no producen frutos comestibles tienen un propósito. Los animales hoy en día se busca que no se extingan, porque hasta la anaconda tiene un propósito. Un animal tan terrible como ese, un león, un tiburón. O sea, cada vez que se extingue un determinado animal, se desequilibra el planeta, se va desequilibrando. Y nosotros también venimos aquí con unos propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, los propósitos de Dios nunca se van a dar en nuestra vida. Es posible que una persona venga a la tierra y nunca cumpla los propósitos de Dios. Sí, muchos han venido, han vivido aquí 70, 80, 90, 100 años y no cumplieron con el propósito de Dios. ¿Por qué no cumplieron? Porque no quisieron. Porque uno tiene que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios. No dejarnos llevar por los parámetros establecidos por el mundo. Segunda actitud, actitud de arrepentimiento. El malhechor en la cruz tuvo una actitud de arrepentimiento cuando reconoció que había fallado. Dijo: nosotros estamos aquí porque lo merecemos. O sea, yo he fallado y yo merezco un castigo y aquí lo estoy recibiendo. Eso sí me duele, pero lo estoy recibiendo. Y fue abierto el entendimiento. Cuando él se arrepintió, cuando él reconoció, fue abierto el entendimiento y pudo conocer al Mesías. Cuando el otro malhechor veía en Jesús un reo que estaba teniendo el mismo tipo de ejecución que él, y él tuvo la iluminación de Dios para ver en ese hombre: es el Mesías, y quiero estar con él. Y tercera cosa que debemos tener para que sean iluminados nuestros ojos, que sean iluminada la palabra de Dios en nosotros, dice: conocer las escrituras. Porque cuando Jesús les habló a ellos, les dijo, iluminó las escrituras. No fue que le metió las escrituras así como: venga, les abro la mente y les meto las escrituras. No, les iluminó lo que ellos ya sabían. Mire, aquí se habló del Cristo muerto y resucitado, aquí, aquí y aquí y acá. Los discípulos estaban en el templo, estaban en contacto con la Torá, los salmos y las palabras expresadas por los profetas. Los profetas ellos mismos decían que no hablaban por su cuenta. Todos los profetas que ustedes leen dicen: así dice Jehová. Así hablaban los profetas. Fue iluminada la escritura para ellos. ¿Para qué? Allí dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué diferencia hay? Recordemos la diferencia entre entender y comprender. Uno puede entender que este vaso existe, que hay un agua, para qué sirve, cómo funciona
ese ventilador, entiendo, puedo entender. Pero cuando uno dice comprender, es cuando uno toma una acción. El malhechor en la cruz entendió y comprendió, este es el rey de un reino eterno, y tomó acción. Oiga, quiero estar con usted. Así es que nosotros, el Señor dice que les dio iluminación para que comprendieran. Este malhechor tomó esa decisión un poquito antes de su futuro eterno, pero allá está, con el Señor, porque le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si queremos recibir el entendimiento para comprender las Escrituras, es necesario nuestra actitud de adoración, de obediencia a la palabra de Dios, actitud de arrepentimiento. Mucha gente que uno le comparte la palabra de Dios, cuando uno tiene que decirle nosotros somos pecadores, la gente como que no se ve en ese plan. Yo he sido muy buena, todo lo contrario, a mí me han pagado mal. Entonces la palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 1 que si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. O sea, Dios dice, todos somos pecadores. Y yo digo, no, yo no tengo pecado. Entonces usted es mentiroso. ¿Qué atrevimiento? Nosotros tenemos que tener la actitud de arrepentimiento y el contacto con la palabra de Dios. ¿Cómo se adquiere el contacto con la palabra de Dios? Debe ser diario, todos los días, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. También haciendo los devocionales. Todos los días se nos envía un devocional, está fundamentado en la palabra de Dios y contiene la palabra de Dios. Ahí dice el Señor, meditad en ese devocional. Todos los días nos dice como hoy debemos confiar en el Señor, hoy debemos dar gracias. Cada día hay un mensaje y hay una palabra bíblica que no es solamente para leer, para escudriñar, dice escudriñar las Escrituras, para leer, para meditar. Así que es lo que quiere decir, que me está diciendo el pasaje. Allá en el nivel 1 nos decían que nosotros debíamos hacerle 3 preguntas cada vez que leíamos un texto bíblico. Entonces leemos una parte de la Biblia y nosotros le preguntamos, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué debo hacer al respecto de esto que estoy leyendo? Así es que uno debe escudriñar las Escrituras. Bueno, de pronto hay otro versículo parecido a este o que dice esto, voy a buscarlo y allí voy teniendo más iluminación acerca de la Escritura. Para el cumplimiento de la Gran Comisión era necesario que ellos comprendieran las Escrituras, no era solamente que la entendieran. Sí, yo entiendo que eso existe y pues sí, pero yo entiendo, yo debo comprender. Para predicar la palabra de Dios debo comprender, ya haber tomado una acción, que los demás vean en mí una actitud, no es solamente que prediquen. O sea, hay gente que habla muy bonito, yo he visto personas que hablan muy bonito conforme a las Escrituras, pero uno ve que no, con compañeros de trabajo que no están conforme a las Escrituras, su manera, su testimonio personal no lo es. Llama la atención aquí en esta parte de las Escrituras que repite, era necesario que se cumpliese la Escritura. Era necesario para que todos pudiéramos recibir esa gracia. Era necesario para la extensión del reino. Era necesario para que no viviéramos para nosotros mismos, sino para aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, primero vamos a ver, era necesario para que se cumpliese la Escritura. Dice, Dios es fiel a su palabra es verdad, su palabra se cumple. Nosotros podemos decir hoy, o sea, estamos hablando de que eso ha pasado, uno está ahí hablando con una persona y de repente pasa algo y uno ya no piensa lo mismo. Uno acaba de decir una cosa y luego hace otra cosa. Nosotros pensamos una cosa y hacemos otra. Nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Nosotros los seres humanos somos así, pero Dios no es así. La palabra de Dios sí es fiel y verdadera.
como lo dice en Números 23:19. No lo busquen, yo lo tengo aquí. Dice, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. No hay nada más confiable que la palabra de Dios. Todo hoy en día es relativo. Mi jefe decía, yo le decía, pero tal cosa, sí, pero no. Todo es relativo. Pero la palabra de Dios no es relativa. Nunca cambia. Dios nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando Jesús abrió el entendimiento de los discípulos, fue como que los llevó a varios pasajes de la Biblia, de pronto a todos los del Antiguo Testamento. En el Salmo 22 están los padecimientos del Mesías. Dice que como cera se derretía mi corazón en medio de mis entrañas. Dice, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y dice ahí mismo en el Salmo 22, y al final la victoria de la resurrección. Dice, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aún al que no puede conservar la vida a su propia alma. Nosotros no podemos dar vida a nuestra propia alma. Entonces dice que se postrarán delante de Él después de la resurrección, la victoria para Jesús. Entonces Jesús iba iluminándoles. Seguramente también el profeta Jonás fue tragado por un gran pez, y Jonás, estando en el vientre del pez, oró, y al tercer día fue expulsado del pez para que cumpliera con la misión de ir a Nínive para predicar el arrepentimiento, porque si no iban a destruir la ciudad. Dios iba a destruir la ciudad. Fueron 3 días. Todo eso era significativo, todo era simbólico. Ahora todo tenía sentido, porque uno lee el Salmo 22 y si estuviera en el Antiguo Testamento uno no lo entendería. Mi corazón se derretía como cera dentro de mí, mis entrañas. O sea, no entiendo qué quiere decir eso, el salmista con eso. Ahora ya ellos iban a entender. Dice que Oseas, tampoco lo busquen, capítulo 6, versículo 2, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Se refiere a la muerte del Mesías en la cruz, que nos dio vida con su muerte en la cruz, y con su resurrección nos resucitará, porque Él fue el primero. Dice las primicias, que eso lo vamos a ver en unos minuticos. Así fueron iluminados los discípulos por todas las partes de la Escritura donde se había cumplido la profecía de la muerte y la resurrección del Salvador, el Mesías que vendría a ellos. Y qué bueno que ellos pudieron presenciar ese cumplimiento. Estaban siendo testigos de ese cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. También era necesario la muerte y resurrección para que nosotros pudiéramos recibir la gracia. La gracia es un regalo, y en este caso un regalo inmerecido. El regalo de ser resucitados, el plan de salvación para el hombre. Buscamos ahí donde estamos, Romanos 8:11. Romanos 8:11. Listo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, Dios vivificará nuestro cuerpo mortal por su Espíritu. O sea, tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuándo se tiene al Espíritu Santo? ¿Todo el mundo tiene al Espíritu Santo dentro? Exactamente, todos no tienen el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo y aceptamos esa invitación que nos dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta, toc, toc,
y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Esos que hemos cenado con el Señor, que hemos recibido al Espíritu Santo, nosotros, dice, vivificará nuestro cuerpo mortal por su Espíritu. Seremos vivificados. Nuevo cuerpo, un cuerpo de gloria en la presencia del Señor, en la vida eterna, por supuesto, si es eterna, para siempre. En el versículo 24, de ahí mismo, de Romanos 8, de este mismo capítulo, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, no solamente tenemos la resurrección, tenemos resurrección nosotros, sino que aquí también, en nuestra vida terrenal, también dice que Jesús intercede por nosotros. ¿Usted cuándo había pensado tener un intercesor de esa manera, de esa magnitud? Intercede por usted. Usted está clamando y Él intercede por usted y por mí. Está a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Dice que no nos condenará. No estamos condenados a un destino eterno sin Él. No estamos condenados a muerte eterna, sino que tenemos vida eterna. Tenemos una esperanza que como Él resucitó, también seremos resucitados, pues estamos identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección. El pecado deja al pecador totalmente culpable y además esclavizado del enemigo. Pero por el gran amor incondicional de Cristo nos libró de la condenación eterna por su muerte y su resurrección. No estamos solos y estaremos con Él también disfrutando de esa vida eterna. Es un gozo. Cuando estamos frente a dificultades muy grandes, me pasó a mí con mi padre. Los últimos días fueron muy duros, fue bastante difícil para él. Ya habíamos orado, ya había hecho la oración de fe, mi papá me compartió la palabra de Dios cuando yo tenía 7 años. Él pues no se congregaba, pero al final de su vida él estuvo allí con el Señor siempre. Y yo de pronto les he contado, el penúltimo día antes de que descansara, nadie quería estar con él, mi familia no quería estar con él porque ya no podían soportar verlo sufrir. Y yo me descansé en esta promesa, que los sufrimientos de este mundo no son nada comparados con el gozo eterno que él iba a tener. Y yo fui la única que pude estar ese día viernes con él, porque yo estaba tranquila sabiendo que él esperaba un gozo eterno. Lo otro es que era necesaria la resurrección para la extensión del reino. Buscamos ahí Hechos 4:33. Hechos 4:33. Dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. No estamos predicando, ni ellos predicaron, ni nosotros, un Cristo muerto. Predicamos a Jesucristo vivo. Y ellos iniciaron la predicación más impactante en toda la historia de la humanidad. Predicaron al que vive para siempre, el gran yo soy, para arrepentimiento y perdón de los pecados. El mandato a predicar comenzó en Jerusalén. Gracias a la resurrección nosotros tenemos un mensaje que compartir, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro comportamiento. Jesús nos demanda que guardemos su palabra y la pongamos en práctica, con fe, que creamos lo que Él dice de todo corazón
y esa fe se manifestará a los demás, será evidente a los demás. A nosotros nos han dicho, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, porque Dios no hace acepción de personas, a quienes debemos enseñarles a guardar todo lo que nos ha mandado. Y no solamente decirles a los discípulos, guarden, sino pónganla en práctica. Oposición tendremos, pero acuérdese lo que dice el Señor en Mateo 28, al final ya 19 o 20, dice que Él estará con nosotros hoy, todos los días hasta el fin del mundo. Si usted ha vivido días muy difíciles, muy complicados, ¿usted cree que Dios no está con usted? ¿Sí? Todos los días Él está con nosotros. Solamente tenemos que hablar con Él. Solamente tenemos que buscarlo en oración. Y Él escucha y actúa conforme a su perfecta voluntad, buena y agradable, para usted y para mí. Él hace por nosotros lo que nos conviene. Y el último punto, para que era necesario para que no viviéramos para nosotros mismos. Buscamos ahí 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir nos constriñe? O sea, primero, el amor, Dios dio una manifestación de amor y espera una respuesta. Pues a uno como mujer le dicen, yo te amo, yo no creo, me lo tiene que demostrar. Esta es la demostración más grande de amor que haya podido tener alguien. Él murió como sacrificio vicario, nos correspondía a nosotros morir, pero él dijo, no lo maten a él, no maten a ella, no, yo voy y doy mi vida. El justo por los pecadores. Entonces tenemos que corresponder al amor de Cristo. Nos constriñe quiere decir nos lleva, nos impulsa, nos obliga a pensar en esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos nosotros morimos, porque nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. Nosotros somos pecadores. Entonces, todos murieron y dice que Él, uno, murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no es una vida para agradarnos a nosotros mismos. Murió y resucitó para que nosotros, en correspondencia a ese amor, hagamos su voluntad. Estamos obligados a pensar en esto, dice el Señor. Nosotros, algunos hermanos en la fe, en el viejo hombre, tomamos malas decisiones, llevados por la corriente de este mundo, por el mundo y sus deseos, y pagamos caro. Yo pagué caro las consecuencias. Y algunos hermanos han pagado más caro. Algunos hermanos han tenido que pagar las consecuencias de por vida. Nosotros, ya que conocimos la palabra de Dios, hemos sido perdonados y limpiados, no puede ser que vuelve la puerca lavada a revolcarse en el barro, porque Dios es un papá y un buen papá, que los buenos papás corrigen, claro. El papá nos disciplina, nos corrige, y a veces duele ese pau del papá Dios. En la resurrección hay un propósito,
Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, guardando sus mandamientos y llevándolos a cabo en nuestra vida. Hemos sido renacidos por la resurrección de Jesús. Tenemos una nueva vida en esta tierra y por eso debemos vivir para agradarlo. Qué bueno, hay una canción que me encanta, una alabanza que le ha puesto Julián Fernando aquí, que dice que debemos alegrar el corazón de Dios. O sea, uno, qué rico decirle a Dios, quiero alegrar mi corazón todos los días de mi vida, de aquí en adelante, hasta que me lleves a tu presencia, quiero alegrar tu corazón. Esta es la generación que alegra el corazón de Dios. Por lo menos busquemos alegrar a Dios todos los días. Ayúdame, Señor, a alegrar tu corazón. Tanto amor, ¿cómo lo vamos a lastimar y a herir con nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, con dejarnos llevar de la corriente del mundo, con las desobediencias, con la rebeldía? Cristo resucitó para vivos y para muertos, porque es Señor y juez. Si Dios no es nuestro Señor, entonces será nuestro juez. No busquen yo lo busco. Hebreos 13 del 20 al 21 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Él nos hace aptos para cumplir toda buena obra, para hacer su voluntad. O sea, no tenemos excusas de no obedecerlo. Él mismo es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad a través de su Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo nos habilita, nos capacita, nos fortalece para que podamos cumplir con sus demandas. Ay, es que caí en tentación. Ay, es que yo no pude. Es que es muy difícil. Así le dice la gente a uno. Es que usted no entiende. Es que usted no le ha tocado vivir lo que yo estoy viviendo. Así le dicen a uno, ¿sí? Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, ni permitirá cargas más pesadas de las que podamos soportar. Y aquí hay varios que han dado testimonios de los que están aquí, de cosas que tuvieron que soportar y soportar y soportar, y luego ocurrió como dice Hebreos. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esas son las bondades del Señor. Los discípulos no creían, y en Mateo 28, allí donde se les da la gran comisión, dice que dudaban, ¿este será el Cristo? ¿Este es Dios? Dice, por eso fueron iluminados. Dice que ellos habían visto toda la parte humana de Jesús. Jesús comía, dormía, se cansaba, Jesús lloró, ¿sí? Entonces, luego lo vieron azotado, vituperado, crucificado, herido, ¿sí? Toda su parte humana. Y ellos se vieron eso y ahora, ay, este es Dios. Dice que dudaban. Pero ahora, Él es Dios, ¿sí? Un requisito para salvación es saber, entender y comprender que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Por eso fue que Jesús les abrió el entendimiento, les abrió la mente para que comprendieran todas estas verdades que ellos estaban viviendo. Es el Señor, o sea, ellos estaban como, ¿creo o no creo? Y nosotros creemos o no creemos. ¿Es realmente el Señor de tu vida? ¿Jesús es el Señor de tu vida? Y Él dice, bueno, y si me dices, Señor, ¿dónde está mi honra? ¿O es el mundo? ¿A quién vas a obedecer? En la palabra de Dios hay una relación entre la resurrección y el reino.
Cuando tenemos mentalidad de reino, buscamos cumplir la voluntad de Dios. Al contrario, cuando tenemos amistad con el mundo, no reflejamos la gloria de Dios con nuestro testimonio personal. En 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir primicias? Esta es una verdad esperanzadora para nosotros. Cristo resucitó de entre los muertos, Él es el primero. Luego seguimos, nosotros también somos resucitados de la muerte. Seremos resucitados para vida eterna y por su resurrección tenemos una vida nueva en la tierra. O sea, por su resurrección tenemos vida eterna y vida nueva aquí en la tierra. Somos renacidos y dice que dará nueva vida a nuestro cuerpo mortal porque Él es la resurrección y la vida. ¿Lo creemos? ¿A qué nos debe llevar todo esto? A dar gracias a Dios por la obra salvadora, el plan completo de salvación, muerte, resurrección, plan completo de salvación. También nos debe llevar a buscar su palabra diligentemente, como se nos ha ordenado. Para que recibamos esa apertura de la mente y podamos comprender las verdades de Dios. También nos debe llevar a predicar a un Salvador que, aunque murió en la cruz hace aproximadamente 2000 años, resucitó y está vivo. Predicamos a un Jesucristo vivo, está aquí con nosotros en este momento, está aquí. También nos debe llevar a comprender que Jesús resucitó de entre los muertos y nosotros también resucitaremos en Cristo para un futuro eterno con Él. Eso debe ser de gran gozo para nosotros, tener esa esperanza. Esa fue la esperanza que tuvieron los apóstoles, porque ellos sufrieron mucho por la predicación de la palabra, pero ellos se sostenían mirando la vida eterna. También nos debe llevar a no vivir ya más para nosotros mismos, conforme con lo que nosotros pensamos, nuestro propio criterio, nuestra manera de llevar la vida, sino a agradarle para corresponder a su amor incondicional. También nos debe llevar a comprender el plan de salvación por medio de las Escrituras. Debe impactar nuestro corazón, este mensaje de la resurrección. Nuestro corazón y todo lo que decimos, pensamos y las decisiones que tomamos. Ayer el pastor nos habló acerca de la muerte de Cristo, de la palabra, las palabras de Jesús en la cruz. Y esto nos llevaba a dar gracias. Hoy hablamos de la resurrección y esto nos debe llevar a replantearnos, a revisarnos, a renovar la mente, a humillarnos y postrarnos delante de Dios. Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué quieres que hagamos? Señor, redargúyeme. Señor, alumbra mi rostro, muéstrame si mis pensamientos y mis actitudes me están llevando por un camino equivocado, me estoy alejando de ti, no me doy cuenta. Como uno cuando se duerme no se da cuenta, ¿no? Igual, así mismo cuando uno puede ser que se esté alejando de Dios y no se da cuenta. Los pensamientos lo van llevando, lo van guiando y uno se va dejando llevar y de pronto alguna persona muy cercana también lo va llevando. Entonces el Señor nos redarguye, el Señor nos pastoreará siempre, siempre nos va a pastorear si nosotros queremos. El Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo nos muestra y nos guía. Pero podemos apagar el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo sí nos muestra y nos ilumina, pero no dice no, por ahí no, voy para acá. Acuérdense que el Señor permitirá que recibamos las consecuencias de lo que nosotros hacemos.
porque Él dice que no puede ser burlado. De todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Él está viendo. Uno piensa que hagamos de la cosita por acá debajo que nadie vio, pero Dios sí está viendo.